Hola, ¿cómo estáis? De nuevo. Seguimos adelante en nuestros ejercicios espirituales y hoy nos adentramos en una contemplación que se sitúa ya a las puertas de la llamada tercera semana. Nos vamos aproximando a acompañar a Jesús en estos momentos tan trascendentales para su vida y para nuestra vida. Su vida ya no es suya, sino que su vida es nuestra, si la sabemos hacer nuestra, si la sabemos incorporar, ¿no? Ya no soy yo quien vivo, sino es Cristo quien vive en mí. Dice el propio San Pablo, escribiendo a los Gálatas. Por lo tanto, es Cristo quien vive su pasión en mí, y soy yo quien estoy llamado también a entrar en comunión con sus padecimientos. Pues bien, hay un pasaje evangélico que pues se sitúa ya muy próximo al inicio de la contemplación de los misterios de pasión, que es el capítulo 11 de San Juan, versículos 1 al 54. Es la resurrección de Lázaro. Seguramente tantas veces escuchada en la liturgia, tantas veces contemplada y orada esta escena. La encontráis en el número 161 de los ejercicios espirituales y también os podéis ir al número 285, la resurrección de Lázaro y la conjura mortal. Bien, la oración preparatoria siempre es la misma. Hoy hablábamos precisamente de la importancia del ojo de la intención, del ojo puro de la intención, tener recta intención, pura intención para poder hacer sana y buena elección, dice Ignacio. Bueno, pues aquí recordemos la oración preparatoria o la oración sólita, como se le llamaba, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Nos situamos bien. Hay una nota de presentación de esta escena de la resurrección de Lázaro en la Biblia del Peregrino. No sé si en América sobre todo se utiliza más esta Biblia, cuyo editor es Luis Alonso Schöckel, y que dice así: otro gran milagro contado con maestría. Otro gran milagro contado con maestría. Es decir, es el séptimo y último de los signos que comenzaron en Caná de Galilea, allí en las bodas de Caná, en el capítulo 2. Entonces, en la victoria sobre este último enemigo, diría San Pablo, escribiendo a los Corintios, y sobre quien tiene su dominio. Sabéis que San Juan utiliza siempre ese concepto de signo, ¿no? Los signos que el Señor realizó a lo largo de toda su vida pública, y este sería el séptimo signo o el séptimo milagro, contado por Juan con maestría. En un sentido, se cumple aquí lo prometido. Lázaro no resucita glorioso para vivir siempre, simplemente vuelve a esta vida nuestra, y por eso se convierte en un signo de esa resurrección como acontecimiento histórico, pero que trasciende la propia historia de nuestro Señor, de Jesús. Es decir, Jesús resucita, ¿no? Y esa resurrección que nos da esperanza para pensar también y creer firmemente que nosotros resucitaremos junto con Cristo. Esa esperanza es la que se aviva o reaviva gracias al signo de la resurrección de Lázaro. Pero esta resurrección de Lázaro prefigura la resurrección de Jesús, a la que vamos a asistir dentro de unos días. 3 días, sepulcro y vendas. Las 3 cosas prefiguran lo que va a ser la resurrección del Señor. 3 días, sepulcro y vendas. Y esto simboliza además la vida sobrenatural que comunica. Por eso el gesto va acompañado de una declaración del tipo yo soy, ego
ego eimi, que es como la marca que identifica realmente al Jesús de los evangelios. Yo soy. Es decir, Jesús, cuya pretensión es divina, porque Él es Dios, Él es Hijo de Dios, utiliza la misma nomenclatura para identificarse que el Yahvé de las Sagradas Escrituras, el Yahvé bíblico. Es decir, cómo tuvo que sonar ese ego eimi delante de aquellos fariseos que le escuchaban y que evidentemente en esa manera de autodeclararse Dios resonaban las palabras del veterotestamentarias, del Antiguo Testamento, ¿no? Qué conciencia, qué autoconciencia de que Jesús era realmente Dios. Esa autoconciencia de proclamar aquello que es, que identitariamente es. Qué maravilla, qué autoridad la de Jesús, qué autoridad. Estamos llamados a contemplar lo que se llama la ipsísima verba Jesu, las mismísimas palabras de Jesús, y quedarnos en la contemplación de esas palabras, ¿no? Y demorarnos contemplativamente en ellas, ¿no? Bien, entonces ese yo soy con predicado fuerte, ¿no? Con contundencia, con autoridad. Y paradójicamente este don de la vida va a provocar la muerte de Jesús y por ella su glorificación. Por lo tanto, la resurrección de Lázaro, que es un volver a la vida temporal, nos habla de la resurrección de Jesucristo, que es, insisto, acontecimiento histórico y que trasciende la propia historia y que nos habla de nuestra propia resurrección. Es verdad que la resurrección de Cristo va más allá del hecho histórico, pero es algo que sucedió en el tiempo, pero que lo supera y lo trasciende. Lo digo porque a veces, aprovecho también para hacer este pequeño excursus, se ha pensado que la resurrección de Cristo es una especie como de proyección de la fe de las primitivas comunidades cristianas. Es decir, que aquí lo importante no es saber si Cristo ha resucitado o no, sino que la resurrección viene a ser como una elaboración consecuencia de las comunidades cristianas que van haciendo un itinerario de fe y que en ese proceso de fe surge con fuerza este predicamento de que Cristo ha resucitado. No, cuidado, esa visión no es una visión católica que hace justicia a los textos primitivos, a los textos griegos que han sido muy fieles a la hora de traducir textos muy antiguos, textos arameos, y que muchas veces la propia traducción al griego, y no digamos a las lenguas vernáculas, han impedido mostrar la clarividencia de los hechos históricos. Es decir, Jesús resucita históricamente, Jesús resucita en el tiempo. Y ese acontecimiento histórico que sucede en un lugar concreto, en un momento concreto, con testigos concretos, llega a las comunidades y las comunidades, partiendo de esos hechos, hacen su propia experiencia de fe. No es lo mismo. No es lo mismo pensar que la resurrección es el resultado de una experiencia de fe, a decir, gracias a esos hechos, las propias comunidades han ido haciendo también su propia experiencia de fe. Por eso los textos más primitivos, seguramente el capítulo 11-15 de la primera carta a los Corintios, entre otros, hablan precisamente de la muerte y resurrección de Cristo, que es el llamado querigma, el anuncio primitivo. Y los pasajes de la vida pública, es decir, el resto de lo que se nos cuenta en los evangelios, es posterior, ¿no? Lo primero que había que contar era lo fundamental, que es el anuncio querigmático de la propia Iglesia. Bien, dicho esto, nos situamos. Damos un salto cronológico de casi más o menos 2 años respecto a aquel texto de la tempestad calmada, y estamos allá por el invierno, según dicen los expertos, del año 30 aproximadamente, durante una de las mayores fiestas que celebraba el pueblo judío, que es la fiesta de la dedicación.
Y la exasperación, diríamos, el nerviosismo de las autoridades judías ha llegado ya a un nivel insostenible, ¿no? La de las autoridades y la de sus secuaces, por supuesto. Contra Jesús, de tal manera que han intentado lapidarlo en varias ocasiones. Nos podemos ir al capítulo 8 de San Juan y lo vamos a ver claramente. Jesús, antes de que llegara su hora, siempre libremente aceptada, más o menos en el mes de febrero, se había refugiado por el momento en Perea. Perea formaba parte de la tetrarquía que gobernaba Herodes. Y probablemente a los alrededores de la llamada Betania transjordánica. Los relatos más antiguos de los peregrinos situaban esta Betania o Betabara en la ribera oriental del Jordán, unas 5 millas romanas, más o menos unos 7 kilómetros, para entendernos, al norte de la desembocadura. Bien, entonces nos podemos, de la desembocadura del río Jordán, se entiende, nos podemos situar en este lugar, ¿no? Si alguno lo quiere volver a compulsar, sé que hay algunos que nos siguen y que están haciendo los ejercicios, que les encantan los mapas. Bueno, pues ahí te doy los parámetros para que te puedas meter, ¿no? Y puedas así satisfacer también esa curiosidad, siempre que te ayude a entrar en la oración. Entonces, a finales de febrero, comienzos de marzo, poco antes de la última Pascua judía, le llega el aviso de la enfermedad terminal de su amigo y Jesús se pone en camino. No olvides de leer y de detenerte el tiempo que haga falta en este texto tan impresionante. Y Jesús lo hace asumiendo un grave riesgo. Sabía que ponerse en camino hacia Betania, ya muy cerquita de Jerusalén, era exponerse a un grave peligro, máxime cuando semanas antes le habían intentado lapidar. Entonces sube hacia Jericó, por la calzada romana hasta Adumín, siguiendo por Debir y en el Shemesh hasta Betania, hoy el Azarille, en la vertiente sudeste del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros no llega de Jerusalén. Bien, pues ahí tú te puedes ambientar como debió de ser esa subida de Jesús con sus discípulos hacia Betania, un momento difícil, un momento tan intenso, ¿no? Pedir al Señor conocimiento interno de Cristo, que por mí se ha hecho hombre para que más le ame y le siga, dice San Ignacio. Aquí podríamos añadir conocimiento interno de Cristo, que por mí se manifiesta Señor de la vida, para que más le ame y le siga. Es el Señor de la vida. Jesús es el Señor de la vida. Te propongo 4 puntos para tu contemplación. El primer punto es el aviso y la partida, es decir, esa entrañable amistad de Jesús con los 3 hermanos de la que San Juan nos habla en el versículo 5. El aviso, podríamos decir nosotros que a buen entendedor, pocas palabras. Esta enfermedad no es de muerte, sino para que el Hijo sea glorificado, dice el Señor. Te puedes quedar en estas palabras. ¿Por qué? Porque por la resurrección de Lázaro y sobre todo por su propia muerte-resurrección se va a significar precisamente la muerte y resurrección de Cristo. Hay un dato muy interesante, que es que Jesús se demora en partir, es decir, para que el signo sea más poderoso. La decisión de partir en el contexto de inminente peligro que se cierne sobre él no es apresurada, sino que es lúcida, es firme y es profundamente libre. Conviene detenernos en esto. Es mejor andar derecho impulsado por el Espíritu que doblegarse a la noche tenebrosa de los poderes de este mundo, ¿verdad? Qué soberanía la del Señor, qué autoridad la del Señor para hacer frente al peligro. Esto nos enseña, diría San Ignacio, reflectir, dejarnos también interpelar por esto que contemplamos en Jesús. La muerte es un sueño, la muerte es una dulce dormición de la que nos despertará el Señor de la vida.
Hay un epitafio en la tumba del Papa San Dámaso, que fue un papa español, allá por mitad del siglo IV, donde dice lo siguiente, dice su epitafio: el que doma las fieras olas del abismo y presta vida a las semillas durmientes, el que pudo soltar las ataduras de la muerte, devolviendo a Lázaro, pasados 3 días, a Marta, su hermana, creo que resucitará a Dámaso de sus cenizas. No le faltaba ironía a este papa español, a San Dámaso. Si Jesús hizo eso en la tempestad calmada, si Jesús fue capaz de resucitar a Lázaro y devolvérselo a su hermana Marta, ¿cómo no va a ser capaz de resucitar a Dámaso de sus cenizas? Estos días que estamos contemplando cómo tanta gente muere, sin poder ser acompañada, ni siquiera a veces asistida por los suyos. Y como decía el otro día una persona, y me devuelven a mi padre, a mi madre en cenizas, en un cofre con sus cenizas. Yo creo que es un momento, si tú estás ahí viviendo esa situación, es un momento para pensar en esta frase, en este epitafio de San Dámaso. Quien hizo eso, yo creo que resucitará a Dámaso, resucitará a mi padre, a mi madre de las cenizas. No lo dudes, que así lo va a hacer el Señor, ¿no? Mira, por otro lado, el segundo punto, el duelo por un amigo, ¿no? Un duelo de 4 días. Es así como se organizaban los duelos y se siguen organizando en el mundo árabe, y no solamente en el mundo árabe, en África también ocurre esto, ¿no? El sepelio era inmediato a la muerte. ¿Qué tuvo que significar esas palabras de viene Jesús, ¿no? Esos diálogos de pena, de amor, de esperanza, ¿no? Y es escuchar: yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Mira cómo las hermanas confían en Jesús, pero él se queda lejos y Jesús parece que no llega a tiempo. Cualquier dato, por eso es importante que leas despacio, te puede ayudar a entrar en la contemplación. Qué contratiempo en clave de crisis dolorosa para su fe, ¿no? Cuando el Señor no viene. Yo te esperaba, Señor, pero tú no vienes. Según mis planes, según nuestros planes. ¿Cuántas veces el Señor no viene según nuestros planes? Y dudamos de su palabra y dudamos de su presencia. Rompe a llorar con los que lloran. No dejes de contemplarlo, ¿no? Llora con Marta, llora con María, llora con Jesús. Pero Jesús no solo no falla la cita, sino que trasciende las expectativas. Jesús siempre trasciende las expectativas de las 2 hermanas. Ellas esperaban que Jesús actuara a su manera. Lázaro no hubiera muerto, Señor, si tú hubieras estado aquí. Pero Él llega con una intención nueva, mostrando su poder sobre la muerte. A mí me gusta mucho lo que dice ese Salmo 16, y esto te puede ayudar para el tercer punto de tu contemplación. No abandonarás a tu amigo en la fosa. Sí, Señor, tú no abandonas a tus amigos en la fosa. Ya no os llamo siervos, sino os llamo amigos, porque todo lo que he escuchado a mi Padre os lo he dado a conocer. Entonces, te puedes imaginar un sepulcro a las afueras, una cueva excavada en roca viva, un pequeño atrio de unos 3 metros cuadrados, una losa circular que tapaba la puerta de una angosta cámara sepulcral donde estaba el llamado lóculus, el lecho de roca donde se depositaba el cadáver embalsamado y vendado. Podemos decir que estaba muerto, bien muerto, iede, más de 3 días. O sea, podemos decir que es un hecho inexorable. La oración al Padre para que sea reconocida su filiación y la voz imperiosa y enérgica de Jesús. Deja que Jesús pronuncie sobre ti también esa palabra: despierta tú que duermes, despierta tú que duermes, ¿no? Bien, escucha con atención todo el diálogo de las hermanas con Jesús, entre la confianza y la sorpresa, hasta llegar a esa gran afirmación de Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Todo ello envuelto en la compasión, en las lágrimas de Jesús
mostrando a su vez ese gran poder por dar vida o devolver la vida a los muertos. Es el Señor de la vida que nos libera de las ataduras de la muerte. Y considera finalmente cómo este gesto grandioso de Jesús desencadena esa persecución definitiva. El cuarto punto, la conjura mortal contra el Señor de la vida. Fijaos que el signo divide, unos creen, otros llevan hasta el final la terrible contradicción, lo que significa condenar al dueño de la vida. Siéntete, por tanto, envuelto en esa amistad con Jesús, con el que has compartido ya muchos momentos de tu vida, algunos de ellos muy dolorosos, pero descubre en él, como amigo, aquel que tiene poder para liberarte de todo lo que actualmente te encadena. Piensa, de todo eso que te mantiene muchas veces atado en tus sepulcros, ¿no? Y te tiene como muerto. Adórale y reconócele como el Señor de la vida. Y exprésale en un coloquio tus sentimientos más profundos. Díselo, ¿no? Desátate, ¿no? Y espontáneamente dile lo que te surge del corazón y procura sacar algún provecho de lo que has visto en esta contemplación que es tan importante y de lo que has oído. ¿Por qué no volver confiado a ese coloquio que hacías en la meditación de banderas, a la Virgen, después al Hijo, a Cristo, después al Padre, ¿no? O en binarios, en la meditación de binarios, o en la meditación de 3 maneras de humildad? Tú vuelve confiado a ese coloquio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.